¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de hoy, lunes 21 de junio. Vamos a tocar algunos temas hoy porque la verdad creo que la nota que va a estar mañana es la decisión del presidente López Obrador de relevar de su encargo a Irmeréndira Sandoval, una mujer que hace muchos años ha trabajado por Morena, por el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que puso en un lugar que pues el presidente dice que su primera política pública, la que más le importa es acabar la corrupción. Ahí está Irmeréndira en la Secretaría de Función Pública. Y después de especulaciones, columnas que decían que sucedía, hoy sucedió. En el cargo va a quedar quien era su subsecretario. Se va Irmeréndira Sandoval hoy, un personaje sin duda polémico de esta 4T. En fin, que arranque Ibabel Arroyo tratando de decirnos qué fue lo que pasó y qué quiere decir esto, si es que quiere decir algo. Qué tramposo, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, hola, Rafael. Digo qué tramposo. Hola, Ibabel, ¿cómo te va? Porque dices, si es que quiere decir algo, y eso me hace pensar que efectivamente no tenemos que sobredimensionar este cambio, que es un cambio que se venía anunciando desde antes de las elecciones. Cuando generalmente hay un cambio en el gabinete, uno lo puede leer como un cambio de rumbo, como un fusible quemado, ¿no? Cuando digo fusible quemado es cuando necesita el poder poner algo de sacrificio para poder seguir adelante, mantener la gobernabilidad, mantener negociaciones, contactos. Pero en este caso me parece que es solamente un cambio en el equipo debido a lealtades y enojos internos. No tiene que ver con el funcionamiento de la Secretaría de Función Pública, no tiene que ver con las elecciones, no tiene que ver con lo que se leyó este junio. Y no me parece que sea un cambio de rumbo. Quien sustituye a Irmeréndira Sandoval ya estaba en el gobierno, ya sabemos cómo trabaja, que es Salcedo Aquino, que estaba en combate a la corrupción en la subsecretaría. Así que pues es un ajuste de cuentas interno, nada más. Rafael Pérez Gay. Bueno, más o menos lo mismo. Yo creo que era, no sé si es lo mismo, Ibabel, era director de desempeño, ¿no? Y, puede que tengas razón. Sí, director de desempeño y hay que ver a dónde va. Yo estoy de acuerdo contigo, es un cambio en el gabinete. Claro, la rumorología se desata, se ve hacia adelante, qué es lo que va a pasar, etcétera. Bueno, el cambio, todos se preguntan por qué es, no lo sabemos y por desgracia no somos del tipo de columnistas que pueden inventar y volar. Y como no queremos eso, entonces hay que decir que el que ha llegado ya tiene una larga trayectoria en la función pública. Bueno, fue por cierto aquel que dijo que al INE había que evaluarlo por los votos que obtuviera. Si había muchos votantes, el INE iba bien. Si había pocos votantes, el INE iba mal. Eso es lo que recuerdo de Salcedo. Yo espero que pueda y deba seguir en eso. Siempre he estado de acuerdo, combatiendo o intentando combatir la corrupción. Es un cambio en el gabinete. Yo estoy contigo, Ibabel. Un profesional de eso, lleva mucho tiempo haciéndolo. Sí. Ahora, digamos, se va un personaje mucho más político. La otra noticia de hoy que también tiene que ver con el gabinete y con un personaje importante del gabinete como Marcelo Ebrard, es una decisión que llega después pues a lo mejor llega un poco tarde, pero se los voy a preguntar a ustedes. Es decir, hoy el líder nicaragüense, antes líder del movimiento sandinista que derrocó al dictador nicaragüense, Daniel Ortega, se ha vuelto una cosa de terror, entre otras cosas, por medio de una ley que ahí pasó porque él domina todo, en donde, ¿no?, injerencia extranjera, etcétera. Se ha arrestado a más de un puñado de quienes estaban aspirando a la elección presidencial, lo cual es increíble. Llegan, los arrestan, llegan a sus casas, etcétera, y a otros además, no solo, sino a intelectuales, a periodistas, además de estos precandidatos presidenciales. Ya estaba sucediendo hace un rato. Había habido ahí un comunicado de Argentina y México un poco confuso de no se metan, no tal, que tenía que ver con la mala relación que se tiene hoy con la OEA, por ejemplo, pero hoy Argentina y México deciden traer a consultas a sus embajadores. No es el retiro completo del embajador, pero sí es traerlos a consultas. Este es un signo que utiliza la diplomacia cuando hay algún problema, dice, porque la situación está complicada. ¿Cómo leemos el movimiento de hoy y si es suficiente el movimiento de hoy?
Hoy, por cierto, Sergio Ramírez en Milenio lo entrevistaron en la mañana y decía, lo que ha pasado, el sandinismo ya no existe, Daniel Ortega no tiene nada que ver. Las vueltas que da la vida, es decir, lo que empezó como una ilusión de un país mejor, de un país más democrático, de un país más igualitario, con aquellos años en los cuales Somoza fue derrocado, termina dando un giro y volviendo al mismo lugar, pero peor, porque habían prometido un país que mejoraría. Daniel Ortega se ha convertido o tiene todas las trazas de ser ya un dictador, de no respetar elecciones. Incluso hay quien dice que no hay condiciones para que haya elecciones hoy en Nicaragua. Esto debería hacernos reflexionar muy rápidamente sobre la debilidad, la fragilidad de la democracia. La democracia es frágil y puede terminar en cualquier momento si no cuidamos las instituciones de esta, si no vamos seriamente un día tras día vigilando la convivencia democrática y los valores de las instituciones. Esto es lo que pasó en Nicaragua en realidad. Sergio Ramírez, que ha sido muy claro, Sergio Ramírez, todo el mundo lo sabe, un escritor de primera, fue sandinista, fundador de la Junta Sandinista, lo recuerdan ustedes. Bueno, a mí me gustan en especial todos de sus libros, que es Castigo Divino y está Linda Lamar, ¿se acuerdan de ese poema? Bueno, él ha dicho que se necesita un movimiento internacional para intervenir en Nicaragua. Creo que nuestro canciller y nuestro gobierno ha reaccionado tarde, tan es así que la Organización de Derechos Humanos ayer decía, no, tanto Argentina como México se están equivocando en el sentido de que están confundiendo la no intervención con el intervenir cuando realmente hay una crisis humanitaria o un problema de dictadura, que es lo que está ocurriendo hoy en Nicaragua. Y debemos sí alzar la voz, defender y decir que lo que antes parecía un sueño, una ilusión, se desgastó hasta convertirse en una dictadura latinoamericana hoy en día en ese momento. La relación complicada, además de México con Nicaragua, data de mucho tiempo atrás. Incluso recuerden que desde que estaba ya Ortega combatiendo todavía con esta bandera de el guerrillero que va contra Somoza, ya Octavio Paz alertaba sobre los métodos y bueno, queda claro que los medios no justifican los fines. Desde que llegó en 2006 Ortega empezó una degradación muy lenta al principio de las instituciones y además al principio no le fue mal en términos de economía, al principio, pero desde el principio empezó a degradar las instituciones, incluso hizo un acuerdo para poder llegar en el 2006 con 1/3 de la votación en primera vuelta, y se acuerdan que la efigie de Octavio Paz fue quemada porque él decía que no había que estar del lado de eso que parecía tan bonito, que era la izquierda nicaragüense, ¿no? Y que se fue degradando. Creo que tiene razón Rafael cuando dice que esto nos debe poner a reflexionar sobre los métodos que utilizan sueños, ilusiones, utopías, que están en contra de los métodos democráticos. Lo que hizo Ortega al permitir la reelección, después al permitir la reelección indefinidamente, después al poner a su esposa como vicepresidenta. A su mujer que es vicepresidenta, sí. Es increíble, sí. Al apropiarse de los medios de comunicación, la mayoría, porque todavía hay algunos independientes en Nicaragua, pero al apropiarse de los medios de comunicación y poner en ellos también a sus hijos como directores de canales de televisión y de grandes medios nacionales, y todo lo que sucedió en 2018, que como tú dices, o sea, venimos arrastrando desde hace mucho esta relación conflictiva con esa izquierda que parecía bonita, pero de 3 años para acá estamos viendo ya una cosa muy brutal. En menos de 4 meses fueron asesinados más de 300 nicaragüenses por las protestas, porque se quedó sin dinero el gobierno para los programas sociales. Y bueno, pero qué bueno que ahora ya el gobierno mexicano por lo menos está diciendo que llama a sus embajadores, sí, para que expliquen, pero también creo que es un asunto de reflexión latinoamericana, o sea, más allá de las reacciones de nuestro gobierno, es algo para que Latinoamérica reflexione sobre lo que significa la izquierda y lo que significa la democracia y lo que significan también las derechas, que no estoy poniéndome del lado de la derecha. No te pongas del lado de la derecha, Ibabel. ¿Quién nos lo iba a decir? Nuestro escritor Julio Cortázar le dedicó los últimos años de su vida al movimiento sandinista.
y hoy su espíritu debe vagar por Centroamérica diciendo, en efecto, como dice Ibabel, los sueños colectivos suelen terminar en muchas ocasiones en el terror individual, que es el que hoy viven los disidentes nicaragüenses. Y diré algo, he confesado, creo que en algunas intervenciones mi edad en este programa, pero habemos una generación en donde ese fue, es decir, no vivimos lo que pasó en Cuba a partir de en los años 50, ¿no? Pero fue ese movimiento, ¿no? ¿no? Yo estaba en prepa en aquel entonces y me interesaban las cosas y las veíamos y etcétera. Fue ese movimiento el que en muchos sentidos parecía rescatar a Centroamérica de las cosas terribles que sucedían, como sucedían en aquel entonces en Guatemala, ¿no? Tal. Y fue ese movimiento el que creó una esperanza muy interesante, ¿no? Y eso corresponde, digamos, hoy a la profunda decepción de ver lo que ha hecho quien en aquel entonces era el líder del sandinismo, ¿no? Tú, por supuesto, ni te acuerdas, Ibabel, porque eres la más joven de esta discusión. Pero oye, me tocó escuchar todo lo que sucedió con incluso los jóvenes guerrilleros mexicanos mandaban armas y se iban a los campamentos en Nicaragua, porque querían participar en este sueño. Alfabetizar, sí, sí. Era como el sueño que podía corregir a lo que ya entonces no era la cierta disidencia que se daba en Cuba. Era el momento colectivo más importante también de mi generación. Y yo recuerdo que fui un entusiasta de la Junta Sandinista. Tomás Borges parecía un gran líder, el propio Daniel Cardenal. Bueno, imagínate. Y bueno, no deja de ser triste que hoy tengamos que hablar de este asunto y sí levantar la voz y decir, cuidado, porque hay un país de Centroamérica en donde ya la tensión y la tentación de la dictadura se ha iniciado y hay que detener sobre todo la represión que ya se desató. Quiero decir una cosa rapidísima. Esta degradación de ese sueño colectivo empezó muy pronto y las críticas a las medidas que violaban los derechos humanos y que violentaban la libertad de prensa eran vistas como críticas somocistas que querían que regresara Somoza al poder. Y entonces, pues claro, no se podía criticar nada porque pues, eran los buenos y ellos podían hacer lo que quisieran. Entonces, ojo con eso. En fin, vamos a ver qué efecto tiene. Argentina y México no son países pequeños en el concierto latinoamericano. Vamos a ver qué efecto tiene la decisión de ambos países hoy de llevar a consultas a su embajador. Ibabel, te mando un abrazo. Rafa, mil gracias como siempre. Abrazos a ambos, saludos a todos. Buenas noches.